Con la tabla de frecuencias que vemos en pantalla, vamos a calcular las siguientes columnas. Empezamos con la marca de clase. La marca de clase es el punto medio que hay en cada clase, es decir, el número que se encuentra entre 3.3 y 4.6. Nos colocamos aquí, vamos a poner más paréntesis, la celda B4 que contiene el límite inferior, más la celda C4 que contiene el límite superior de la primera clase, cerramos paréntesis, entre 2, enter. Ahí está la marca de clase. Arrastramos el ratón para que se copie a todas las celdas de esa columna. Ya está ya la marca de clase de todas las clases. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa, la cual obtenemos al dividir la frecuencia de cada una de las clases entre el número total de datos, que son 80. Entonces nos colocamos aquí, ponemos más la primera frecuencia absoluta, que es de 4, entre el total, que es 80. Vamos a editar la fórmula para dejar la referencia fija, la del total, que está en D13, y ya copiamos a todas las celdas. Aquí está ya la frecuencia relativa. Vamos a corroborar sumando. Ahí está, el total me da 1 o 100%. Vamos a uniformizar el número de decimales. Ahí está. Vamos a centrarlo también. Frecuencia relativa. Vamos a obtener la frecuencia acumulada. Vamos a trabajar con la relativa. Entonces ponemos más de este. En la siguiente celda, más la frecuencia de la segunda clase, más la que llevábamos arriba. Calculamos ahora la frecuencia acumulada. Vamos a ocupar la relativa. Nos colocamos aquí, por lo tanto colocamos la frecuencia relativa de la primera clase, que es esta, damos enter. En la segunda clase, la frecuencia relativa acumulada. Vamos a calcular la frecuencia acumulada menor que es aquella que empieza a sumar los datos de las frecuencias de arriba hacia abajo, es decir, de la primera a la última clase. Nos colocamos, por lo tanto, aquí. ¿Cuánto tenemos de frecuencia en la primera clase? Pues 4, que es la celda de 4. Colocamos más, nos colocamos en la celda, enter. En la siguiente, más la frecuencia de la segunda clase, más lo que había en la anterior, damos enter. Nos colocamos aquí, arrastramos y vemos que ya nos generó los 80 datos. Vamos a quitarle los decimales. Y aquí tenemos la frecuencia acumulada menor que. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la frecuencia relativa. Nos colocamos aquí más la frecuencia relativa en la siguiente clase, más la frecuencia relativa de la segunda clase, que se encuentra en la celda F5, más la frecuencia acumulada, que la tenemos en la H3. Damos enter, nos colocamos aquí, copiamos la fórmula y vemos que ya acumuló hasta llegar a 1 en la última clase. Vamos a calcular ahora la frecuencia relativa acumulada mayor que es aquella que acumula los datos a partir de la última clase, de la última hacia la primera. Va sumando los datos de tal suerte que en la primera clase acumule al 100% de datos. Nos colocamos, por tanto, aquí, le ponemos más la frecuencia de la frecuencia relativa de la última clase, que es F12. Enter. En la siguiente, más la frecuencia de la penúltima clase, que es F11, más la que llevábamos acumulada. Ahora nos colocamos aquí, arrastramos la fórmula hacia arriba y ya tenemos, llegamos a 1 o 100% en la primera clase.
Por último vamos a calcular los límites reales de cada clase. ¿Cuál es el límite real de la primera clase? Pues es el número que une a 4.6 con 4.7, que es el límite superior de la primera clase y el límite inferior de la segunda clase. ¿Qué número se encuentra entre 4.6 y 4.7? Pues sumamos estos números y los dividimos entre 2 y ese será el límite real. Por ejemplo, nos colocamos aquí, más, le damos la celda del límite superior de la primera clase, que es C4, más la celda B5, que es el límite inferior de la segunda clase, entre 2, y ahí está. Este es el límite real superior de la primera clase. Copiamos la fórmula, esta es la penúltima, ya están los límites. Ahora vamos a copiar esto. Como se repiten los límites, es decir, el límite real superior de la primera clase es exactamente el límite real inferior de la segunda clase, pues es el mismo valor, por eso los copiamos. Hacemos lo mismo con todas las demás. Ya está, ya tenemos los límites reales. Únicamente falta el de la primera clase y el de la última. Si observamos únicamente al límite superior de la primera clase le sumamos 0.05 y nos da este límite 4.65. 6 más 0.05 es 6.05. Por lo tanto, al último límite le vamos a sumar más 0.05. Y ahí está. Y si observamos al primer límite inferior, al segundo límite inferior, que fue 4.7, quedó en 4.65, es decir, 0.05 menos. De 6.1 aparece 6.05, es decir, si a 6.1 le quitamos 0.05 nos queda 6.05, y eso ocurre para todos. Entonces en la primera clase ponemos el valor del límite inferior y le quitamos 0.05 y ya están todos los límites reales. Para construir las gráficas con Excel únicamente hay que marcar la columna de los datos, que usualmente es la frecuencia relativa, y después seleccionar el tipo de dato que deseemos. Por ejemplo, aquí marcamos ya la columna relativa, nos vamos a insertar, vamos a marcar el de línea, aquí está, y este es el polígono de frecuencias. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, ahí está ya el polígono de frecuencias. Entonces en el eje Y ocupamos la frecuencia relativa y en el eje X va la marca de clase, que aquí no aparece porque por default da enteros del 1 al 9 en este caso. Entonces nos colocamos en el A. Para indicar la marca de clase en el eje X del polígono de frecuencias, nos colocamos en el área de trabajo de la gráfica, marcamos con el botón derecho, seleccionar datos, aquí en editar etiquetas del eje horizontal, damos a editar, marcamos la marca de clase, que es la columna D, vamos a aceptar, ya está. Entonces aquí está el polígono de frecuencias con la frecuencia relativa en el eje Y y la marca de clase en el eje X. Ahora para el histograma marcamos otra vez la frecuencia relativa, que es la columna E, nos vamos a insertar, vamos a marcar la gráfica donde dice columna, que es la de barras, y aquí otra vez ya la dibujo automáticamente, la hacemos un poco más pequeña. Aquí está ya, usualmente el histograma muestra las barras unidas, es decir, pegadas, por lo tanto nos vamos aquí a los submenús que tiene para este tipo de gráficos y marcamos este donde están pegadas las barras. Ahí está ya el histograma. Igual en el eje X no aparecen números enteros, sino los límites reales. Vamos a marcar estos, nos colocamos en el área de trabajo, seleccionar datos, aquí editar, vamos a marcar los límites superiores, aceptar, aceptar otra vez, ya están ya.
Ahora vamos a dibujar la ojiva menor que. Para ello utilizamos la frecuencia relativa acumulada menor que es la columna G. Ya está marcada. Entonces vamos a insertar en este gráfico de línea. Y aquí está la gráfica de la ojiva menor que. De igual forma en el eje X van los límites reales. Por lo tanto nos colocamos en el área de trabajo, botón derecho, seleccionar datos, editar, marcamos los límites, aceptar y de nuevo aceptar. Y ya está aquí la ojiva menor que. Finalmente para la ojiva mayor que utilizamos la frecuencia relativa acumulada mayor que es la columna H, ya está marcada. Vamos a insertar gráfico de línea y aquí está ya la ojiva mayor que. De igual forma cambiamos los valores del eje X, colocamos en el área de trabajo, botón derecho, seleccionar datos, editar, marcamos los límites superiores reales, aceptar, otra vez aceptar, ya están aquí. Y esta es la ojiva mayor que.